Repartiremos las cartas entre los dos jugadores a partes iguales. La última carta la colocaremos en el centro. Comenzará la partida el jugador azul. Lanza sus dados y aprovechando el 1 que le ha salido, busca entre sus cartas una que sea azul, encuentra el fuego azul, la coloca y entra desde el exterior uno de sus peones. Lanza sus dados el jugador rojo y como le sale un color rojo, busca una carta roja, en este caso un viento, y puede introducir uno de sus peones. Lanza sus dados el jugador azul y como le ha salido un mar, busca una carta que tenga un mar y se mueve ahí empezando a conquistarla. Al jugador rojo le sale un 2 y por lo tanto puede comerse al jugador azul. Completa su turno introduciendo un mar amarillo. El jugador azul aprovecha el fuego que le ha salido para introducir un peón a un fuego azul que ya existía. Por último, coloca una carta de fuego rojo. Al jugador rojo no le acompaña su suerte y ninguno de los dados le sirve para moverse dentro del terreno, con lo cual se ve obligado a retirar un peón del mismo. Seguidamente coloca una carta de viento amarillo. Con el 1 que le sale, el jugador azul coloca una carta azul y puede entrar uno de sus peones desde el exterior. El rojo aprovecha el dado rojo para introducir un peón hacia una zona roja. Luego coloca su última carta de viento azul en el terreno. Con el dado amarillo, el azul se mueve al mar amarillo empezando a conquistarlo. Asimismo anuncia que en su próximo turno comenzará la muerte súbita. El rojo usa el 2 en el dado para comerse al azul. El azul usa el 2 en el dado para moverse a una zona segura en lugar de comer. Además quita el viento rojo para impedir que se pueda quitar el mar azul al dividir el tablero en dos. Obliga al rojo a moverse al viento amarillo o si no él la retirará en el próximo turno y ganará. El rojo conquista la zona sobre la que estaba situado. A su vez usa el dado amarillo para moverse hacia el viento amarillo e impedir que el azul lo pueda retirar durante su próximo turno. Por último retira el fuego azul. El azul se concentra en el 1 que le ha salido para introducir un nuevo peón al terreno, luego quita el fuego rojo, sin darse cuenta que el dado amarillo le podía haber servido para comerse al peón rojo que intentaba conquistar el viento amarillo. El rojo utiliza el mar para introducir un nuevo peón al terreno. Asimismo conquista la zona de viento sobre la que estaba situado. Y por último, retira la única carta posible, el mar rojo. Al azul los dados no le permiten moverse, por lo tanto debe retirar un peón del terreno. Escoge aquel que después de retirado no permite remover ninguna otra carta, y por lo tanto tiene que pasar el turno al rojo. Al rojo los dados sí le permiten moverse, tanto con el 1 como con el amarillo, pero con cualquiera de los dos peones que se mueva, perderá. En este caso usa el 1 para moverse hacia el fuego, pero ahora tiene que retirar esta última carta, con lo cual el único mar que queda sobre el terreno es azul y por lo tanto la victoria es del equipo azul.